Este, ya no se olviden estar atentos, participar en la clase y por favor pregunta todas tus dudas, ¿ya? No te guardes nada, todas tus dudas. Así que sin más preámbulo, vamos a compartir las imágenes. Ahí está. A ver, listo. Se ve la imagen, ¿no? Ya, como ustedes saben, el tema de las culturas prehispánicas empieza con una teoría, ¿no? La teoría de las altas culturas. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal, Castillo? Buenas noches. Y le decía que la historia de las culturas prehispánicas comienza con una teoría, ¿no? La teoría de las altas culturas. No confundan, por favor, ya, no confundan la teoría del poblamiento americano con la teoría de las altas culturas. ¿Ya? Digo eso porque a veces las palabras se repiten, ¿no? En la teoría del poblamiento americano se usa palabras como teoría inmigracionista, teoría autoctonista. Aquí también se usa esas palabras. Pero tú sabes diferenciar que una cosa son las teorías del poblamiento americano y otra acerca de cómo surgen las altas culturas. Para Max Zule, por ejemplo, él es el primero en dar una teoría acerca de cómo surgen las altas culturas. Para él, nosotros, o sea, nuestros antiguos habitantes del Perú antiguo, no crearon cultura, sino fueron los mayas y aztecas, ahí está en la imagen, los que llegaron a Perú y trajeron su cultura. Quiere decir que, según Max Zule, nuestra población antigua era incapaz de construir templos, elaborar cerámica, y tuvieron que llegar en ese orden a los mayas y aztecas para crear cultura, ¿no? Para dejarnos su conocimiento. Esa teoría se llama inmigracionista. ¿Ya? Ay, perdón, disculpen. Inmigracionista, ¿no? Ya quedan un poquito los rezagos de la garganta. Bien, teoría inmigracionista. Max Zule sostiene que los mesoamericanos llegaron a Perú, mayas y aztecas, ¿ya? Comparó a lo que él llamó la cultura proto-chimú y proto-nazca y dijo que existía un parecido en la arquitectura y la cerámica de los mesoamericanos, mayas y aztecas y los peruanos. Esa es la primera teoría, la teoría inmigracionista. Vamos con la segunda teoría. Ojo que Max Zule es de una generación anterior a Julio César Tello, ya no son contemporáneos. Cuando Max Zule propone la teoría inmigracionista, César Tello pues era muy joven, ¿no? Años después, Julio César Tello responde a la teoría de Max Zule y le dice pues que está equivocado, ¿no? Para Julio César Tello, nosotros mismos, la tribu de los Arawak, crearon cultura. ¿Ya? Nosotros mismos, la tribu Arawak, crearon cultura. Entonces, según Tello, los habitantes de la selva llegaron a la sierra, trajeron toda su cosmovisión, todo su conocimiento, ¿no? Toda su cosmovisión de la mitología de la selva, el culto al felino, el culto a la serpiente. Y cuando llegaron a la sierra, desarrollaron todo ese conocimiento, se inspiraron, construyeron templos, cerámica, y así surge la cultura chavín. Entonces, para Tello, nosotros mismos, nuestros antiguos habitantes de la tribu de la selva, los arawak, llegaron a la sierra y crearon cultura. Por eso la teoría se llama autoctonista, ¿no? Simple, ¿no? Teoría autoctonista. Ya, eso fue pues algo muy encomiable, ¿no? Lo que dijo Julio César Tello, rechazando la teoría de Max Zule. Y dicho sea de paso, Julio César Tello descubrió dos culturas, la cultura de Paracas y la cultura de Chavín. Y dijo también, y esto es una pregunta común, ¿no? En Villarreal o donde postules, que la cultura matriz era Chavín.
Hoy se sabe que la cultura matriz no es Chavín, y hay una cultura mucho más antigua que Chavín, ¿no? Chavín es más o menos del año 1000. Hoy se sabe que la primera civilización es Caral. Pero en la época de Tello, que fue hace 100 años, no se conocía Caral, ¿no? El aporte de Tello es invalorable, ¿no? Invalorable. Bien, entonces tenemos la teoría inmigracionista, que los mayas aztecas crearon cultura, y tenemos la teoría autoctonista, ¿no? Que nosotros mismos generamos cultura. Listo. Ahora veamos la tercera teoría. Seguramente la conoces. Estamos hablando, recuerda, de la teoría de cómo surgieron las altas culturas. Kaufmann Doig, lo estás viendo en la imagen, aún sigue vivo, ¿no? Está bien ancianito. En cambio, Julio César Tello murió, pues, ¿hace cuándo? En 1947. Y Maxwell mucho más antes todavía. En cambio, Kaufmann Doig es de otra generación. Y para Kaufmann Doig, ni nosotros creamos cultura, ni mucho menos los mayas aztecas llegaron a Perú. Entonces, para él, en Ecuador, que está en el medio entre México y Perú, en Ecuador, según Kaufmann Doig, surgió una cultura que él llamó cultura Valdivia. Sucede que en Ecuador encontraron pruebas de supuestamente la cerámica más antigua de toda América. Entonces, para Kaufmann Doig, esa era la prueba de que la cultura apareció en Ecuador, y esa cultura llamada Valdivia, un grupo de los pobladores, viajó al norte llevando su conocimiento de lo que es cultura, otro grupo al sur, y así apareció Chavín, Maya y Aztecas. Esa teoría, que es interesante, se llama teoría aloctonista, la famosa cultura puente llamado Valdivia, en base a la cerámica que encontró Kaufmann Doig en Ecuador. ¿Ya? La famosa cultura intermedia. Y la última, jóvenes, ya para entrar con todo a Chavín, es la tesis de Lumbreras. Lumbreras sostiene que no es así, que todos contribuyeron con todos. O sea, que hubo un intercambio de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Perú de repente aportó el cómo elaborar tejidos, la parte de los pueblos del norte aportaron cómo elaborar cerámica, y de repente más al norte cómo elaborar o trabajar los metales. Entonces, como hubo un intercambio cultural, a esa, ¿no?, tesis, Lumbreras llamó teoría hologenista, ¿no? Él menciona que factores externos y factores internos, o sea, el aporte nuestro y el aporte externo, permitió la creación de las culturas. Esa es la teoría hologenista. Hay más propuestas que no están preguntando, ¿no? Estas son las 4 más importantes. Si hay alguna pregunta de estas 4 teorías, adelante, y si no, pasamos a la cultura chavín. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? A ver, con confianza. Ya, entonces, parece que todo está claro. Y ahora sí, jóvenes, la cultura chavín. Ahí está. A ver, un segundito. Listo. Me imagino que en clases anteriores te habrán explicado. A ver, creo que hay preguntas, con gusto, ¿ah? A ver. Ah, listo. Ah, con gusto, cualquier pregunta, adelante, ¿ah? Me escriben con confianza. Ya, miren, respecto a las culturas, hay 2 propuestas acerca de cómo dividir los periodos del prehispánico, ¿no? Uno es de Guillermo Lumbreras, que divide el prehispánico en 7 periodos. Periodo lítico 1, periodo, claro, lítico 1, arcaico 2, formativo 3, desarrollo regional 4, hasta ahí vamos a llegar, imperio Wari 5, estados regionales 6 y el imperio Inca 7. Ya, esa es la tesis de Lumbreras. La propuesta de John Rowe es distinto. John Rowe utiliza 2 palabras, ¿no? Horizontes con intermedios. Primer horizonte, primer intermedio, repites horizonte, segundo, repites intermedio, vuelves a repetir horizontes, vuelves a repetir intermedio y nuevamente horizontes. Entonces, cuando queremos
saber a qué periodo pertenece Chavín, que es lo que viene a continuación, hay dos propuestas. Para Lumbreras, Chavín pertenece al periodo formativo y para el Row al primer horizonte. Y tú debes tomar en cuenta las dos propuestas. ¿Ya? Además, ustedes son conscientes de que de todas las culturas que hoy vamos a analizar, sí o sí tienes que saber dónde se ubica. ¿Ya? Normalmente te preguntan por el departamento, ¿no? Pero a veces te piden una ubicación específica. Este es el caso de Chavín, ¿no? Chavín, tú tienes que ubicarlo en Ancash. Acá está. Ancash tiene costa, pero Chavín está en la sierra de Ancash, y en una zona geográfica llamada Callejón de Conchucos, cerca del río Mosna y Huachex. Entonces, todo eso es importante conocer. Luego, vamos a la pizarra. Luego debes tomar en cuenta esta característica, que es bien interesante, ¿ah? Que no se ven en otras culturas. Acá está Chavín, mira, este es Ancash, ¿sí o no? Está de más que te diga que tienes que más o menos saber dónde queda cada departamento, ¿no? Bueno, este es Ancash. Acá está Chavín. Chavín tuvo influencia religiosa, teocrática, ¿no? En Cajamarca, o hasta Cajamarca, que es esto, influyó con su religión hasta Lambayeque, en el sur Ica y Ayacucho. En el Perú, jóvenes, cuando una cultura influye sobre otra, ya sea dominándola con una guerra o mediante la religión, a eso John Rowe llamó panandinismo. Y Chavín es la primera cultura panandina, porque dominó buena parte de Perú. Pan todo, andina los Andes, y los Andes es Perú. Si por ahí te preguntan acerca de algo rebuscado, ¿no? ¿En qué parte Chavín, o sea, en qué departamento Chavín influyó más? Y la respuesta es Cajamarca. Por si acaso, ¿no? Pregunta rebuscada. Bien, entonces como Chavín era el centro de este dominio que estamos viendo, por eso a Chavín se le llama cultura centralista, se le llama cultura síntesis, o como decía Tello, cultura matriz. ¿Ya? Y aquí está bien claro, ¿no? Primera sociedad panandina. Recuerda que esta imagen lo voy a pasar en el WhatsApp, ¿no? O la coordinación te lo va a pasar en el WhatsApp. Así que solamente concéntrate. Una característica de su gobierno es que era teocrático. Eso quiere decir que estaba gobernado por sacerdotes que representan a Dios en el gobierno, ¿no? La teocracia. Y que todos estos lugares que estoy mencionando, la población de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima, Pasco, Huánuco, Junín, una parte de Huancavelica, Ayacucho, Ica, toda la población visitaba Chavín para saber acerca de el clima. La cultura de Chavín fueron expertos pronosticando el clima, ¿ya? El clima. Entonces vamos a la siguiente imagen para entender mejor. Acá está, ¿no? Chavín de Huántar. Este templo en forma de U era un lugar de peregrinación, como hoy lo es el Vaticano, como hoy lo es el Vaticano. Entonces la gente acudía y algunas personas, los jefes de las, ¿no? Los jefes, lo que en quechua se llama curacas, entraban en el templo para saber si su población que él representa tendrán buena cosecha o no. ¿Ya? Aquí está lo que dice la teoría, ¿no? Arquitectura, complejo arqueológico en forma de U. Dentro hay galerías internas, ductos para que el agua se traslade. Y el culto que Chavín profesaba eran acerca de dioses terroríficos, representado en 3 imágenes que lo vas a ver en el lanzón monolítico, ¿no? Acá está, mira el lanzón. Ahí está. El puma, representado por este colmillo, la serpiente y el ave. Este monumento está dentro del templo, se llama el lanzón monolítico. Mide 4 metros y es el único monumento que se encontró intacto en el templo. ¿Ya? Es imponente, ¿no? Los que han ido a Chavín, tú ves la imagen, es imponente, mide 4 metros. Y se cree que detrás o sobre este lanzón había un sacerdote oculto y que hablaba por él. Y también sabrás que cuando tú entrabas al templo, tenías que beber algunas sustancias alucinógenas, ¿no? Como dice la imagen. Entonces, entrabas en el templo y tenías la oportunidad de preguntarle
a esta imagen sagrada acerca del clima, si habrá buena lluvia o no habrá lluvia, si los dioses están contentos o no. Y bueno, algún sacerdote oculto hablaba por el templo. Lo curioso es que el pronóstico que proporcionaba Chavín se cumplía, ¿no? Y ese era el prestigio de Chavín. Así dominó la población que hemos mencionado. Ahora, te hago una pregunta. Tenemos 3 dioses fusionados, el felino, la serpiente y el cóndor. ¿Cuál de los 3 dioses es el más importante en Chavín? A ver, escribe. Normal si te equivocas, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuál era el dios más importante de Chavín? A ver. De los 3, del felino, serpiente y ave. Claro, eran los 3, pero ¿quién sobresalía un poco más? A ver. Y también ese dios lo vas a apreciar. El felino, claro. El cóndor también. En todo caso, el cóndor sería en segundo lugar. El felino, ¿no? El culto del felino. Claro, el felino. Estamos bien, estamos bien. Otra escultura de Chavín, porque de Chavín, después del templo, vamos a regresar al templo, ¿ya? Después del templo Chavín de Huántar, que está hecho de piedra, te van a preguntar por las esculturas. Una de ellas es el lanzón monolítico, que está dentro del templo, y la otra es la estela Raimondi. Miren, hasta esta estela que estás viendo tiene su historia. Se llama Raimondi porque Raimondi lo encontró lejos del templo, en la casa de un campesino, ¿no? Timoteo Espinosa. Y Raimondi, ojo, Raimondi no sabía cuando encontró esta estela que lleva su nombre, no sabía que pertenecía a Chavín, porque Raimondi estoy hablando pues de 1860. Tello descubre Chavín recién en 1920. Cuando Raimondi descubre esta estela, repito, ignoraba a qué cultura pertenecía. Después, Julio César Tello comprenderá, descubrirá que esa estela pertenece a la cultura Chavín. Si te preguntan sobre características de la estela Raimondi, tienes que responder esto, ¿no? Representa a un ser de forma humana, el ser antropomorfo de las varas, ¿ya? No le llames Huiracocha, no. ¿Que tiene un parecido a Huiracocha? Ah, por supuesto, pero no es Huiracocha, es el ser antropomorfo de las varas. La famosa estela Raimondi. Bandosa, lanzón monolítico, estela Raimondi. El tercer monumento es el obelisco Tello. Acá está el original, también lo descubrió Tello, cerca del templo Chavín de Huántar, y la iconografía que representa este obelisco, iconografía quiere decir el arte, ¿no? ¿Qué tipo de arte hay dentro? Es la de un caimán hermafrodita, ¿no? Con los 2 sexos, ¿ya? Entonces, una cosa es el lanzón monolítico, donde aparece el felino, otra es la estela Raimondi, donde aparece el ser antropomorfo de las varas, y otra, el obelisco Tello, donde aparece el caimán hermafrodita. ¿Qué representa el obelisco Tello? Es todo un debate, ¿no? Pero aquí no estamos para debatir, sino para ingresar a la universidad. Vamos a la siguiente imagen. Y este es el clásico, pues, la cabeza clava, ¿no? ¿Quién nos recuerda la cabeza clava? Cada cierto tiempo encuentran más cabezas clavas de diferente forma, ¿no? Solo una ha quedado en la pared, ¿no? Como testigo de la grandeza de Chavín. Solo una. Y aquí también estás viendo a un felino. Las demás se cayeron y fueron encontrados en distintos lugares. Las famosas cabezas clavas, ¿ya? El hombre puma, ¿no? El hombre felino. Bien, incluso hay una cuarta escultura que es el famoso la portada de las Falcónidas, que está aquí, ¿no? En caso pregunte. Pero el más conocido es el lanzón monolítico 1, la estela Raimondi 2, el obelisco Tello 3 y las cabezas clavas. Bien, ya hemos visto la arquitectura de Chavín, ya hemos visto la escultura,
megalítica. Ahora veamos la cerámica. Prepárate. Ahí está la cerámica. Nuevamente, ¿alguna pregunta con confianza? No creo que te pregunten, ¿ya? Porque no es usual esta pregunta, ¿no? Hablando de Chavín, ¿no? ¿De qué año a qué año se desarrolló la cultura Chavín? Ya, normalmente eso no te van a preguntar, pero siempre tienes que estar ubicado y saber más o menos de qué año a qué año es. Y la respuesta es, Chavín pertenece más o menos al año 1000 antes de Cristo y desaparece allá por el año 200 antes de Cristo, ¿ya? Y repito, ese periodo se llama Horizontes para John Rowe, formativo para el hombre. Bien. En ese periodo del formativo, donde Chavín lo representa, también aparece la cerámica. Chavín fue una de las primeras culturas en elaborar cerámica. No la primera, pero sí una de las primeras, ¿ya? Sobre todo cerámica con técnica, ¿no? La cerámica tiene un nombre, no sé si lo he puesto en la imagen, si no, te lo digo. A ver, sí, no lo he puesto. Se le llama huaco sagrado. Huaco es una cerámica, en cambio huaca con A hace referencia a un templo, ¿ya? No hay que confundirnos. A ver. Ah, interesante. Está bien, está bien, está bien. Profe, una pregunta, ¿no? Me hacen en el chat. ¿Con qué fin se crearon las cabezas clavas? Por supuesto, no, está bien, está bien. Muy bien, te agradezco la pregunta. Mira, estimado estudiante, nuestras culturas no tenían escritura. Eso es una gran desventaja. A diferencia de casi todas las culturas, como los egipcios, persas, China, India, nuestra cultura no tenía escritura. Entonces, muchas cosas, muchas teorías, ya, un segundo, por favor, un segundo, que vaya la agüita, un segundito nada más, un minutito. Ya se fue se fue un poco. Ya, te decía que nuestra cultura, al no tener escritura, entonces eso dificulta saber muchas cosas. Ya, entonces no todo se sabe con exactitud. Entonces, de la cabeza clava hay varias teorías. Ya, yo te voy a decir las dos más importantes. Una, que la cabeza clava tenía como fin eh, representar un ritual, ya, o sea, representa el momento en que el hombre se convierte en puma y viaja al otro mundo. Otros creen que es al revés. Mira, ¿ves? Ahí está el debate, ¿no? Que no, que es al revés, que es cuando el puma se convierte en hombre, o sea, en sacerdote. Mira, imagina, ¿no? Ribagüero, el gran pensador, no el presidente, su bisnieto, y Max Uhle tuvieron un debate acerca de esa teoría, ¿no? Para Ribagüero era el puma que se convierte en hombre. Para Max Uhle, no, era el hombre que se convierte en puma. Y se cree que ese momento lo representa la cabeza clava. Y otra teoría sostiene que no, que son los guardianes del templo. Incluso, otras propuestas son de que no, de que esa cabeza clava servía como una especie de, algo así como para poner allí como una ofrenda, como una especie de perchero, ¿no? Por decirlo así. Yo no creo que sea eso, ¿eh? O eran guardianes, o era el momento, ¿no? Donde el puma se convierte en hombre. Ya, obviamente, en el examen no te van a hacer esa pregunta, ¿no? Porque eso genera un debate. Lo que sí te van a preguntar es esto, ¿no?
señale las esculturas de la cultura chavín. Y en la respuesta tú pones, pues buscas, ¿no? Lanzo monolítico, Estela Raimondi, obelisco Tello y cabeza clava. O de repente, la pregunta es al revés, ¿no? Famosa escultura megalítica representado por el hombre puma, pertenece a la cultura de... Esta es la respuesta de Chavín. No, no, está bien, está bien. Me ven a ti las gracias. Y así ya, lo fascinante de nuestras culturas es que hay muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes. Bien, lo que estás viendo ahora es el huaco sagrado. Por ejemplo, acá hay un misterio que te lo voy a contar. Hoy se sabe que la cultura chavín conocía varios colores, ¿ya? La cultura chavín conocía varios colores. El misterio es acerca de si conocía varios colores, ¿por qué pintaba de un solo color? Si ya conocía el ocre, el blanco, el marrón, el oscuro, ¿por qué solo pintaba de un color la cerámica? Bueno, es un misterio. Por eso cuando te pregunten de la cerámica de Chavín, te van a decir, ¿no? Señale la principal característica de la cerámica Chavín. Ahí buscas esta respuesta, monócroma. O sea, que pintaban de un solo color. Conocían varios colores, pero cuando pintaban, pintaban de un solo color. ¿Por qué? Repito, es un misterio, ¿no? Bien. 2. Es globular, lo estás viendo, es globular, acá está, como un globito. Tiene un solo pico, la cerámica de Chavín no hay dos picos, y esto es el famoso asa goyete, también llamado asa estribo. Y para que tenga este relieve, ese relieve se llama incisiones. Incisión, ¿ya? Esa es la característica. Ah, y lo que más sobresale, pues, es el rostro del felino, ¿no? Del felino, del felino. Bien. Y para acabar con Chavín, una muestra de su ingeniería es la construcción de este canal. Te cuento que más que nosotros, los extranjeros están sorprendidos por este canal que tiene más de 10 kilómetros y que se desliza, el agua se desliza, o sea, llega a lugares alejados. Se llama el Canal de Cumbemayo. Lo hizo Chavín, no en Ancash, sino en Cajamarca. Y yo sospecho, me imagino, que Chavín construyó esto en Ancash por dos motivos, ¿no? Uno, porque en Ancash había mucha influencia de Chavín. Y dos, porque en Chavín seguramente hicieron este pacto con la gente de la antigua Cajamarca, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Yo te proporciono agua, entonces te construyo un canal y tú me permites buscar oro, porque Cajamarca es la región del oro. Ahora tú dirás, profe, ¿dónde está ese oro? Lamentablemente, en Chavín ha habido, pues, vamos a decir, eh, saqueo, ¿no? Lo que se llama huaqueo. Los huaqueros han saqueado y hay muy pocos objetos de oro de Chavín. Oh, claro, claro, muy bien, Castillo. O se lo llevaron los españoles, claro, claro. Bien. Ah, y un dato más, ya para pasar a Paracas. Esta imagen que estás viendo también es reciente, ¿eh? Hoy se sabe que Chavín fue una de las primeras culturas en obtener, buscar, intercambiar este caracol sagrado, ¿no? Este caracol marino se llama muyu, se pesca en Ecuador y la cultura chavín lo obtenía por tres motivos, ¿no? Uno, porque era un rico manjar para los sacerdotes. Dos, porque el caparazón servía para hacer instrumentos musicales. Y tres, porque la obtención de ese caracol te permitía saber
si el clima iba a cambiar, ¿ya? De una manera bien sencilla. Si este caracol era pescado en la parte de Perú, eh, entonces el clima iba a cambiar. Pero si este caracol era pescado en Ecuador, no, el clima era igual, ¿no? Ningún cambio. Profe, ¿a qué se refiere con agricultura intensiva? Ah, no es difícil, Marisol, te explico. Antes de Chavín, la agricultura recién aparecía, ¿ya? Entonces, cuando la agricultura aparece, no puede ser de un día para otro, no puede ser una agricultura intensiva. Se le llama agricultura incipiente, que recién se inicia, de iniciar incipiente. Pero con Chavín ya se usa más, se usa un terreno más extenso y se cosecha más que cuando recién se inicia. Entonces, cuando tú practicas la actividad agrícola en un territorio más extenso y cultivas más, a eso se le llama agricultura intensiva, a la producción masiva para poder alimentar a la población. No sé si quedó claro. ¿Está bien esa pregunta? Muy bien, muy bien. No, no, a ti las gracias. Listo. Vámonos. Ah, ¿y qué le pasó a Chavín? Eh, Hoy te cuento, y lo puedes buscar por internet, me imagino, YouTube. Hoy hay un estudioso en Chavín, ¿no? Porque ya te conté que Tello pues murió hace mucho tiempo, ¿no? Hoy hay un estudioso llamado John Rick, que es un experto en Chavín. Bueno, y John Rick tiene los últimos datos, ¿no? Y él ha encontrado pruebas de que la cultura Chavín fue víctima de un huaico. Ha encontrado pruebas de eso, ¿no? Entonces, Chavín desapareció por un fenómeno atmosférico. Muchos murieron y los sobrevivientes decidieron dejar Chavín. Y así Chavín se convierte en un lugar sagrado y la cultura desaparece. Eso ocurrió más o menos entre el año 200 o 100 antes de Cristo. Y tendrá que pasar 2000 años para que Julio César Tello lo descubra. Bien, contemporáneo con Chavín, pero un poco más joven, Chavín es la cultura más antigua de este periodo, tenemos a Paracas. Así es que, a continuación, la cultura de Paracas. Al igual que Chavín, Paracas. Ah, ¿alguna pregunta de Chavín? A ver, para terminar y empezar a Paracas. Luego tenemos Nazca y Moche, y hasta ahí tenemos que llegar, ¿no? Hasta Nazca y Moche. ¿Alguna pregunta de Chavín con confianza? Ya, entonces, no preguntan mucho de Chavín, ¿ya? Porque recuerda que es la primera cultura, y por ser la primera cultura, no tiene, pues, todo lo que tendrá, por ejemplo, Chimú, ¿no? Por ejemplo, en Chavín no sobresale la textilería. No hay, o sea, hay metalurgia, pero hay muy poca prueba porque ha sido saqueado. A eso, ¿ya? Bien. Ah, listo. Entonces, Paracas. Mientras que Chavín es del año 1000 al año 200, Paracas es un poco después, ¿no? Del 700 al 200. Paracas se ubica en la actual Ica, y a diferencia de Chavín, Paracas está en la costa, cerca al mar. Chavín está en la sierra. Ahí tienes una gran diferencia. Pero se parecen porque los dos son del mismo periodo. Eh, Chavín influyó en Paracas. Entonces, Paracas está influenciado por Chavín. ¿Ya? Eh, lo que más sobresale en Chavín es lo que llamó la atención de Julio César Tello. Dicho sea de paso, Julio César Tello también descubre la cultura Chavín. ¿Qué llamó la atención a Tello de Chavín, de Paracas, a Tello de Paracas? La forma de enterramiento.
Hubo una época en que Paracas se enterraba por debajo de la tierra, ¿no? Eso lo conocemos como Paracas cavernas. Cuando Paracas se enterraba por debajo de la tierra, la cerámica que la acompaña, y mira la diferencia, es una cerámica distinta a Chavín. Es una cerámica con dos picos, azapuente y polícroma, ¿ya? Pero por la influencia de Chavín, siempre está representado por el felino, Esa es la característica de la época cuando Paracas se enterraba por debajo de la tierra, ¿no? Paracas cavernas. Aquí está en la imagen, ¿no? Paracas cavernas, entierros en forma de copa invertida, y la cerámica es polícroma, post-cocción. Este es periodo cavernas. El periodo necrópolis es el siguiente. Es una tumba que está por encima de la tierra. Esta es la segunda característica. Y la cerámica que acompaña es una cerámica monócroma. Esta es la famosa Paracas necrópolis. Y esta es una pregunta común, ¿no? ¿Cómo se divide la historia de Paracas en su forma de enterramiento? Paracas cavernas, Paracas necrópolis. Bien. Respecto a la cerámica, una vez más, es polícroma, como lo estás viendo, y lo que más sobresale es el felino alado, ¿no? El felino que vuela. Tiene dos picos y es azapuente. ¿Ya? Y por la influencia de Chavín, el culto del felino. Eso respecto a la cerámica. Y en lo que más sobresale Paracas es en los tejidos. No hay ninguna cultura que supere a Paracas en los tejidos. Mire la belleza de los tejidos de Paracas. Ojo que este tejido que estás viendo tiene más de 2000 años de haber sido elaborado. Y mira cómo mantiene los colores. Hoy se sabe que esos colores lo obtenían de distintas plantas. Y una vez más, no hay cultura que supere a Paracas en sus tejidos, usando hilo de algodón e hilo de alpaca y vicuña, y usando distintos colores. Y siempre hay una fascinación por el ser que vuela, ¿no? Este ser está volando, por ejemplo, está parado, está volando. Ya sea un dios, un animal o un animal sagrado, siempre esa característica de un ser volando, ¿no? Esta es la textilería para acá. La mejora de todas las culturas. Y estos son los fardos funerarios, lo que envolvía a la momia. Los fardos funerarios, ¿no? Siempre con la característica polícroma. Pero jóvenes, ya para pasar a otra cultura, Paracas no solo sobresalen tejidos como para envolver a las momias, fardos funerarios, no solo sobresalen cerámica polícroma con dos picos, azapuente y con la imagen del felino, no solo sobresale por su enterramiento, Paracas, necrópolis y cavernas, sino que Paracas sobresale por su avance en la medicina y por un misterio que todavía no está todo claro. Uno, las deformaciones craneales. ¿Por qué Paracas tenía la costumbre de deformar muchos cráneos? No todos los cráneos, ¿eh? Pero muchos cráneos. O sea, gran parte de la población, gran parte, ¿eh? Yo diría más de la mitad, tenían el cráneo deformado. Y eso ha generado un debate que todavía no culmina. Eso de que deformar los cráneos para diferenciarse del pueblo, que era por motivos estéticos y religiosos, y para saber a qué condición social perteneces, eso todavía es controvertido, ¿no? Es lo que hoy se cree, pero todavía hay cierto misterio de por qué deformaban los cráneos. Incluso, según últimos estudios, y lo que te voy a decir, tómalo con calma, algunos cráneos deformados se cree
que no están deformados. Tú dirás, profe, no entiendo. Ya, te explico. O sea, que así nacieron. De forma natural se han deformado. Incluso, Miguel, hay una teoría que señala que, ¿no? Supuestamente, ojo, lo que te digo, porque esto es serio, ¿no? Yo no voy a venir a sorprenderte, ¿no? No, no, no. Supuestamente hay un estudio de ADN que no ha sido publicado, ¿ya? Por rusos, donde señalan que algunos cráneos no tienen ADN de Homo sapiens. Y a todo el debate que yo allí lo dejo. Ahora, en el examen la pregunta es más simple, pues, ¿no? Señale una característica de la cultura Paracas. Y ya tiene la respuesta. Deformación craneana, ¿no? O pregunta invertida. ¿Qué cultura tenía por costumbre, ¿no?, practicar la deformación craneana? Paracas. Simple, ¿no? O de repente una pregunta de este estilo, ¿no? ¿A qué periodo de la historia pertenece la deformación craneana de Paracas? Bueno, o está el formativo o el horizonte. Y sí, claro, es para sorprenderse, ¿no? Porque han encontrado más cosas en Paracas que, como les digo, eso generaría un debate. Pero jóvenes, aquí estamos para ingresar, ¿no? A Villarreal. Pero siempre es bueno saber que esas cosas existen. Ahora, falta uno más todavía. Porque una cosa es la deformación, otra cosa es la trepanación craneana. Es otra cosa. Son dos cosas distintas que están relacionadas. Por supuesto, pero no es lo mismo. El primero, que ya expliqué, está acá. El segundo es un avance en la medicina, la trepanación craneana. Y esto también genera otro debate. ¿Por qué trepanaban los cráneos? ¿Por qué o para qué le hacían un agujero al cerebro? Eso de esa teoría, pues, antigua, ¿no? Perforaban los cráneos para sacar los espíritus, eso ya parece que está superado, ¿eh? O sea, no en todos los casos, pues, abres un cerebro, un cráneo, para sacar un mal espíritu, ¿no? Eso ya no es tan defendido. Lo otro sí, la otra propuesta que consiste en que deformaban los cráneos para sacar tumores. Y ojo, no lo dice cualquiera, lo dicen arqueólogos expertos en medicina, por si acaso. Esto no es la opinión no sé, de un aficionado, no, te estamos hablando de opiniones de expertos. Profe, a ellos le emborrachaban para poder hacer eso, ¿no? Claro, pero yo diría que, Castillo, yo diría que la palabra correcta no es emborrachaban, ¿no? Es lo que hoy se llama en medicina sedaban. A ellos los sedaban con sustancias alucinógenas para que no sientan dolor. Como hoy, pues. Cuando hoy te hacen una operación, te sedan. ¿No? Te sedan con lidocaína, no sé, te sedan. Lo mismo para perforarte un cráneo y curarte, porque ¿qué tal si te cayó una piedra y te hizo añicos el cráneo? Entonces hay que sacarte ese cráneo que está hecho añicos. Y ojo, de 10 operados, más o menos, casi la mitad sobrevivían. Y eso es exitoso, ¿eh? Porque estamos en una época, pues, bastante antigua, ¿no? Y claro, sí, pero más que embriagar, se daban, ¿no? Se daban con algunas plantas. Y bueno, jóvenes, si algún día se demuestra que trepanaban los cráneos para sacar algún tipo de tumor, eso sería pues un avance increíble en la medicina. Eso es lo que propuso un médico que ya ha fallecido, ¿no? Fernando Cabieses, en su libro de historia, ¿no? Y repito, este era médico, ¿no? Rector de la Universidad Científica del Sur, si no me equivoco. Bien, la trepanación craneal. Lo que te voy a decir no es una exageración.
A nivel mundial, un poquito los rezagos de... A nivel mundial, Perú tiene el Perú tiene la cultura que más cráneos ha deformado y que más cráneos ha trepanado. No hay ninguna cultura que vas a encontrar tantos cráneos deformados y trepanados. Mira, otro récord no reconocido. Yo recuerdo que no hace mucho, allá por Hungría, encontraron una tumba de la tribu de los hunos y con unos más o menos 30 cráneos más o menos deformados. 30 nada más. En Perú hay miles de cráneos deformados. Miles, jóvenes, miles. Bien, ¿qué le pasó a Paracas? Lo mismo que a Chavín, ¿no? Los cambios climáticos terminaron con su historia. Y ya para terminar y pasar a otra cultura, aquí está la imagen de sus deidades, ¿no? De sus dioses. El famoso dios con el ojo aculado, ¿no? Y seguramente el ojo de esa manera tiene que ver con las sustancias alucinógenas que bebían, ¿no? Bien, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente cultura, la cultura de Nazca y Moche. Y obviamente pasamos también, dicho sea de paso, a otro periodo, ¿no? Al primer intermedio o desarrollo regional. Entonces, y de paso, anímate a hacer algunas preguntas. Listo. Entonces, jóvenes, 30 segundos para que un poquito respires, porque pasamos a otro periodo, ¿no? A otra época. Ahora, el desarrollo regional o primer intermedio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ninguna, todo claro. ¿Qué te pareció hasta ahora? Fascinante, ¿no? Mira cuánta, y eso que recibamos dos culturas, mira cuánto misterio, cuánto avance, ¿no? Cómo no estar orgulloso. Y eso que, repito, reciba dos culturas, ¿ah? Sí, interesante, ¿no? Ya sabrás por qué me dedico a la historia, ¿no? Sabrás por qué me dedico a la historia. Bien. Listo. Ya, repetimos nuevamente qué pasó con Chavín y Paracas, ¿ya? Repito nuevamente. En el año 100 antes de Cristo o en el año 200, está confirmado que hubo, pues, como hoy, ¿no? Cambio climático. Entonces, lo del cambio climático no es nuevo, ¿no? Eso ocurre cada 100 o 200 años. Hay mucha lluvia en algunos lugares, poca lluvia en otros, causan deslizamientos, huaicos, y eso hizo colapsar la cultura de Nazca y de Paracas. Listo. Perdón, de Chavín y Paracas. Chavín desaparece, Paracas desaparece, y los sobrevivientes se van a buscar otro lugar. Así termina el formativo y entramos a otro periodo, donde ya no van a haber culturas panandinas, donde ninguna influye a la otra, donde cada cultura se desarrolla perdón, en su región, ¿no? Por ejemplo, Nazca se desarrolla en Ica, Mochica se desarrolla en Lambayeque y La Libertad, Recuay en Ancash. Y así surge en la cultura de Nazca, Mochica, Recuay y en Lima, la cultura Lima. Vamos a empezar con la cultura Nazca, ¿no? Lo que se viene de Nazca, fascinante. Hoy se cree
porque tú sabes que cada cierto tiempo se encuentran nuevas cosas, ¿no? Hoy se cree que un grupo de habitantes de Paracas se junta con otro grupo y en Nazca surge la cultura Nazca. Sigue siendo una teocracia, como en la época de Chavín, pero esta época del primer intermedio, se diferencia de Chavín y Paracas porque es una época donde se va a desarrollar, vamos a decir, el arte de la guerra. Entonces, mientras que Chavín y Paracas tiene como característica su estado teocrático, Nazca y Moche es estado teocrático militar. Estado teocrático militar. Bien, ¿ya? Como todas son teocráticas, te quedas con militar. Estado teocrático militar. Bien. Y una de las características de este periodo es, aparte del desarrollo militar, eran Nazca y Moche expertos construyendo obras hidráulicas. Expertos, eran ingenieros hidráulicos. Por eso el peruano es un matemático, pero y tiene un potencial increíble. Bien, jóvenes, Chavín era experto construyendo templos, construyendo esculturas hermosas. Paracas era experto en textilería y en avance de la medicina. En cambio, Nazca, y toma en cuenta lo que te voy a decir, eran expertos construyendo ciudades, ¿ya? Lo que no desarrollaron tanto Chavín y Paracas, ¿ya? Nazca y Moche, entonces, eran expertos construyendo ciudades. Esa ciudad que está allí se llama Cahuachi, Cahuachi, ¿ya? Reflexiona sobre esa ciudad unos 10 segundos. Dame un segundito nada más. Listo. Esa ciudad llamada Cahuachi, bueno, ¿qué te puedo decir, no? El gobierno italiano ha tenido que venir aquí a Perú para invertir y reconstruir la ciudad. Nuestras autoridades agradecidas, ¿no? Al gobierno italiano. Tú dirás, profe, pero ¿qué gana Italia? ¿Qué gana Italia ayudándonos? Dos cosas, ¿no? Le da trabajo a sus arqueólogos y antropólogos y dos, le da prestigio. Algo que nos hemos olvidado, ¿no? Una cultura te da prestigio y el conocimiento es poder. Cahuachi es la ciudad más importante de este periodo, ¿ya? De este periodo. Bien. Como la población ya había aumentado en número de habitantes, entonces era importante que la producción agrícola alcance para alimentar a toda la población. Por eso Nazca construyó, también Moche, un sistema hidráulico, o sea, una técnica de irrigación que permita desarrollar la agricultura. Lo que estás viendo son los famosos puquios o aguas subterráneas. Los Nazca eran expertos encontrando en el desierto aguas subterráneas. También se le llama acueducto subterráneo, también se le llama galerías filtrantes, como está en la imagen, ¿no? También se le llama napa freática. En Nazca hay miles de esos ojos de agua y algunos todavía poseen agua, ¿no? Es increíble ese conocimiento, ¿no? Mira, han pasado 2000 años y todavía sigue vigente. Pero no solamente construían aguas subterráneas o acueductos subterráneos, también construían canales.
Y esos canales que estás viendo hasta hoy se utilizan. Imagina, puedes creer eso, ¿no? Ni los alcaldes han hecho una obra que pueda durar tanto tiempo. Mira, hasta hoy se utilizan los canales de los Nazca. Esto es increíble, ¿no? El famoso canal de Cantayoc, el canal de Majoro, ¿no? De la escultura Nazca. Y, la dieta ni los ingenieros, ¿no? Pueden hacer una obra de tanta vigencia. Increíble. Si por ahí te preguntan sobre la dieta de la cultura de Nazca, que es muy parecida a la de Mochica, no busques papa o maíz. No, no, no. Estos consumían principalmente payar y frijol. Y como Nazca y Moche están cerca del mar, hay mucha actividad pesquera, ¿ya? Por si acaso. Respecto a su religión, sobresale el culto del dios Con. ¿Ya? Respecto a la religión, sobresale el culto del dios Con, que siempre aparece con cabezas trofeo. Si por ahí te preguntan, ¿no? Característica de la cerámica pictórica representa a Nazca, con las cabezas trofeo y la técnica de horror al vacío. Un ratito. Esas son las cabezas trofeo que en la vida real existían. Esta es una tumba de Nazca donde solo han descubierto cabezas. Quiere decir que lo que representaba la cerámica era cierto, ¿no? Ahora, ¿por qué los Nazca decapitaban? Bueno, hay dos propuestas, ¿no? Uno, porque capturaban a los ladrones de agua o de oro y como una forma de castigo lo decapitaban. Otra es por un ritual, ¿no? Bueno, sea lo uno, lo otro, o sea los dos, existían las cabezas trofeo. Y volviendo con la cerámica tiene dos características. La técnica de horror al vacío, así lo llamó Maxule, y consiste simplemente en pintar toda la cerámica, toda. No se usaba azul ni verde. ¿Por qué? Es un misterio. Claro, se cree que el azul representaba el mar y verde la tierra, pero es solamente una teoría, ¿no? Que no usaban azul ni verde, no lo usaban. Que usaban cantidad de colores, por supuesto. Los Nazca jóvenes, y apúntenlo, pasarán la historia como los mejores pintores de todas las culturas. Se le llama cerámica pictórica. Por eso la técnica de horror al vacío, pintar todo. ¿Ya? Y aparte de las cabezas trofeo que lo representan en la cerámica, Nazca le gusta representar imágenes de peces. Quiere decir que una vez más la pesca era muy importante. Incluso algunos expertos en este tema de la alimentación, y nunca falta un arqueólogo que conozca este tema de la nutrición, muchos creen que los Nazca eran muy inteligentes por su dieta rica en pescado, ¿no? ¿Quién no sabe que el pescado no solamente te permite obtener proteína, sino también aceite graso esencial, ¿no? El aceite omega. Entonces, pueblo que consume pescado, pueblo muy inteligente. Eso es bien conocido. Y los Nazca consumían todo tipo de pescado, como lo estás viendo en la cerámica, ya sea en cerámica pictórica, que es esto, ya recuerda que se le llama cerámica pictórica porque estás pintando la cerámica. Cerámica pictórica porque estás pintando la cerámica. En cambio, la cerámica escultórica, como dice su nombre, estás haciendo una cerámica tipo escultura. Y Nazca sobresale no tanto en escultórica, sino en pictórica. ¿Ya? Los mejores pintores. Siempre representando a los peces. Y jóvenes, antes de entrar a los moche, lo que hace conocido a nivel mundial a los Nazca. Miren, todas las culturas que estamos viendo tienen una huella mundial. Chavín, su templo, ¿no? Chavín de Huanta, lo máximo ese templo. Paraca, sus tejidos y sus deformaciones y trepanaciones. Y en el caso de Nazca, ya pues jóvenes, ¿quién no ha escuchado hablar de las líneas de Nazca? Cuyo nombre también es geoglifos. Ya, vamos a
explicar este mundo fascinante de los geoglifos. El personaje que estás viendo aquí es Mejía Gespe, Toribio Mejía. Él es el descubridor de las líneas de la época de Tello. Pero quien anunció al mundo y quien vio los animales desde el cielo es Paul Kosok. Entonces, si la pregunta, allí hay que tener mucho cuidado. Si la pregunta es, ¿no? Peruano, descubridor de las líneas. Ah, pues te está diciendo peruano, ¿no? Mejía Gespe o Toribio Mejía. Pero si la pregunta es, ¿no? Descubrió las líneas desde, ¿no? Desde un avión y lo divulgó al mundo. Ah, pues ese no es un peruano, ese es Paul Kosok. Pero ni siquiera preguntan por Toribio Mejía ni por Paul Kosok, sino por esta gran mujer. ¿Quién no ha escuchado hablar de ella, no? María Reich. Impresionante, ¿no? La historia de esta gran mujer alemana, no es peruana, María Reich. ¿Sabes qué había estudiado María Reich en Alemania? A ver, sorpréndeme. ¿Sabes qué carrera había estudiado María Reich? A ver. No era arqueóloga, ni antropóloga, ni historiadora. No era nada de letras. ¿Sabe lo que era María Reich? Nada. No, profe, no me ha contado. Bueno, te lo cuento. Tiene que ver con ingeniera. Matemática. Claro. Ella era profesora de matemáticas. Vino a Perú a enseñar a una familia de diplomáticos, escapando de la Segunda Guerra. Pero como que habían cosas que no, como que ella no entendía de por qué vino tan lejos, hasta que después enseñó en un colegio. Y un día, la directora del colegio, donde ella trabajaba, en Miraflores, le dice que el famoso Julio César Tello necesita una traductora que sepa francés, inglés y alemán. Ah, y obviamente castellano. Y María Rey sabía pues alemán, inglés y castellano. Entonces, Julio César Tello lo presenta a Paul Kosok. Paul Kosok había descubierto al mundo las líneas. Y lo que digo es de sus cartas, ¿no? María Reich, cuando ve las líneas, porque allí lo llevó Paul Kosok para que lo traduzca, ¿no? Todos los escritos que él había hecho, Paul Kosok. María Reich dice que entendió al ver las líneas por qué estaba en Perú y que su misión era dedicar toda su vida estudiando las líneas. Impresionante, ¿no? Los arqueólogos de broma dicen esta frase, ¿no? Los dioses nos han encantado, ¿no? Los dioses o la magia del Perú con sus culturas nos envolvieron, ¿no? Toda su vida, María Reich obviamente renunció de trabajar en el colegio, al tiempo renunció y se dedicó de lleno a la arqueología. Y dijo la famosa frase, ¿no? Que el calendario era perdón, que las líneas eran un calendario para fines agrícolas. No sé si sabías esta información que te lo voy a compartir. María Reich, cuando publicó su primer libro, viajó a Europa a promocionar su libro, ¿no? Porque en Perú no le daban importancia. Cuando ella viaja a Europa, cuenta en sus cartas, ¿no? Que un día siente que algo le llama de Perú, ¿no? Ella dice de broma, los dioses me llamaban. Entonces hizo caso a su intuición, regresó a Perú. Ella tenía planeado regresar mucho después, ¿no? Para traer una cámara, etcétera. Regresó mucho antes. ¿Y qué había pasado? Había sido elegido Manuel Prado allá por 1956. Y Manuel Prado, y eso lo puedes ver aquí, ya había destruido la imagen de la iguana. Acá está.
Porque la Panamericana, jóvenes, ¿puedes creer? La Panamericana iba a pasar por aquí, mira. Iba a destruir todas las líneas. María Reich hizo un escándalo, por eso le decían la loca de la escoba, y salvó las líneas. No, a la iguana. Acá está la iguana. A la iguana lo partieron a la mitad del castillo. A la iguana, no es el caimán, es la iguana, como un pequeño caimancito. Si María Reich no llegaba a tiempo, las líneas iban a ser destruidas. Aquí están las líneas de Nazca. Impresionante las líneas. Están construidos, jóvenes, en un lugar recontra estratégico. Es impresionante las líneas, ¿no? ¿Qué tal conocimiento de la geografía y geología de nuestros antiguos peruanos, ¿no? María Reich, que era matemática, dijo, porque empezó a medir todas las líneas, que éramos, pues, matemáticos en potencia, ¿no? Las líneas de Nazca. Hay, pues, monos, eh, arañas, perros, ballenas, supuestamente astronautas, ¿no? Hace poco han descubierto osos, etcétera. Todavía hay un misterio acerca de colibrí, por supuesto, colibríes, cóndores, gatos salvajes, osos. Hasta ahora hay un misterio para qué se hizo, ¿no? Pero pesa todavía la tesis de María Reich, que se hizo como calendario, perros, claro, ¿no? Aljo, acá está el perro, mira. Que se hizo como calendario astronómico. Castillo, respecto al astronauta hay un debate, ¿no? Algunos creen que es el hombre búho, otros simplemente un hombre saludando, otros un astronauta. Incluso hay otros que creen que es un alienígena ancestral, ¿no? Ya eso es para debatirlo. No te olvides que también se le llama geoglifos. Y jóvenes, nos despedimos con la cultura de los moche. ¿Alguna pregunta de las líneas? Hoy cuesta casi $100 subir a un avión. ¿Ya? Te cuento la ruta de Lima a Ica, demora como 6 horas. De ahí tomas un carro a Nazca, demora 2 horas. Y en Nazca un vuelo cuesta, perdón, $100. Entonces, con 600 soles la pasas bien en Nazca. Con 600 soles. Sí, pues, con 600, ¿no? Todo un día y visita las líneas. De repente te cuesta un poco menos si vas un día particular, ¿no? Cuando es feriado, obviamente cuesta más. Y hay líneas en distintas pampas, ¿no? En la pampa de Nazca, la más conocida, que es la que estás viendo, pero hay otra pampa que es la pampa de Socos y de Ingenio. Ah, la pampa de Palpa también, ¿no? Las líneas de Nazca. ¿Por qué no se borra? Porque en ese lugar ni llueve ni hay viento. Y si hay viento, es un viento muy, muy suave. Entonces, como que las líneas casi ni se borran. María Reis pasaba con la escobita para limpiar, ¿no? Y perdurar las líneas. Bien, jóvenes, la cultura de los moche. Así que 1 minuto de descansito para la última cultura. De ahí respondemos a las preguntas. Y qué rápido, ¿no? Ya la clase poco a poco va terminando, ¿no? Lamentablemente. Bueno. ¿Ninguna preguntita? Ninguna. Ya. La cultura moche es contemporáneo a los Nazca. ¿Ya? Es contemporáneo. Un ratito. Disculpa un ratito. Está bien. Ya, a ver, disculpa. Listo. O sea, mientras que en Ica se desarrollaba la cultura Nazca, entre La Libertad y Lambayeque, como estás viendo en la imagen, se desarrollaba la cultura moche.
Ya, si te preguntan en qué parte, entre Lambayeque y La Libertad. Ah, jóvenes, un dato que me estaba olvidando. No existe un solo rey o gobernante para Nazca. Tampoco existe un solo rey o gobernante para Moche. No, habían varios gobernantes. Así de simple. Era una sola cultura, pero que cada gobernante era jefe de una zona específica. ¿Ya? Entonces, no había un rey de los Moche, sino varios señores. Por eso se menciona que eran señoríos autónomos o estados independientes. Al igual, la cultura nazca. Incluso en esta época, recuerda que estamos en el año 100 antes de Cristo al 600 después de Cristo, en Lima, donde vivimos, la cultura Lima tampoco tenía un gobernante, tenía varios gobernantes, por si acaso, ¿ya? Por eso dice, ¿no? Estados independientes. Y al igual que Nazca, eran grandes guerreros estos Moche. Ahora, ¿qué los mantenía? Si tenían varios gobernantes, ¿qué los mantenía unidos? Ah, el idioma, pues, el idioma, los dioses que adoraban y la forma de cómo elaborar cerámica. Bien. Respecto a la arquitectura, mientras que los nazcas sí eran buenos constructores de ciudades, los Moche, más que de ciudades, eran buenos construyendo templos. Por eso tienes que recordar sobre sus huacas. La huaca de la luna, la más importante, la huaca del sol. ¿Ya? Esas huacas fueron hechas con ladrillo o adobes. Millones de ladrillos proporcionados por los campesinos, ¿no? Lamentablemente la huaca del sol que estás viendo está bastante saqueado y menos mal que la huaca de la luna todavía cada cierto tiempo se hacen descubrimientos. Pero la huaca que sorprendió al mundo jóvenes no es ni del sol ni de la huaca de la luna, es la huaca rajada. ¿Puedes creerlo? La huaca rajada está en Lambayeque, se llama rajada porque un río partió a la huaca en dos, la lluvia y un huaico, la lluvia sobre todo, y por el saqueo de los huaqueros, ¿no? Por eso huaca rajada, ¿no? La han rajado. En esa huaca, finalizando 1980, unos huaqueros estuvieron a punto de encontrar una de las tumbas más sorprendentes del mundo. Menos mal que llegó la policía, dispersó a los delincuentes, llamaron al director de la época, Walter Alba, y Walter Alba, en la huaca rajada de Lambayeque, Walter Alba descubre la tumba de tumbas, el señor de Zipán. Acá está Walter Alba. Ya está bastante anciano. ¿Puedes creer que Walter Alba hace pocos días estuvo en UCI y casi muere pidiendo colaboración? Lo han jubilado y su sueldo de jubilación a una persona que ha hecho tanto por el Perú ni siquiera llega a 1,000 soles mensuales como jubilación. Ahí te das cuenta que algo está mal, ¿no? En nuestra historia del Perú, en nuestra cultura, en los gobiernos. Pero sigamos, ¿no? Walter Alba hizo el descubrimiento más importante del mundo después de la tumba de Tutankamón, el señor de Zipán. Que ojo, Zipán no era el rey de los Moche, no, era un gobernante de una zona llamado Zipán. Recuerda que los Moche tenían varios reyes. Gracias a esta tumba, que es una vez más la segunda más importante del mundo, encontrada en Lambayeque por Walter Alba, la Boca Rajada, gracias a esta tumba no solo se sabe que los Moche eran buenos trabajando el oro, sino puedes tú comprender cómo era su creencia religiosa, ¿no? Sus mitos y leyendas, gracias a esa tumba, ¿no? Por ejemplo, han encontrado a 3 vigilantes en esa tumba sin pierna. Se cree que antes de morir le cortaban la pierna
o al morir le cortaban la pierna para que en el otro mundo no logre escapar, ¿no? Esa es la cosmovisión. El señor de Zipán. Impresionante, descubierto por Walter Ávila. Pero los moche también son conocidos por el culto de un dios, el dios más famoso de su época. De su época, el dios Ahí Apaec, el degollador. Por favor, te advierto que no le quedes mirando mucho tiempo a este dios, porque si no vas a tener pesadillas, ¿ya? No te acerques mucho a sus ojos, es peligroso, ¿no? Que tiene pesadillas. Este dios es sediento de sangre. Es el dios Ahí Apaec, tipo vampiro, cuidado con tener pesadillas. Bien. Y en el aspecto, hablando ya de economía, los moche eran, también como Nazca, expertos construyendo técnicas agrícolas y sobresale en dos técnicas agrícolas. Construían chacras artificiales. Esto que estás viendo es una laguna artificial. Y en esa laguna artificial los moche plantaban totora o cualquier otra planta que servía para la agricultura. Se llama huachaques o chacras hundidas. Y para que el agua se deslice de un lugar a otro, construían extensos acueductos. No he puesto, qué raro. Bueno, acueductos. Bien, su dieta era parecida a los de Nazca, ¿no? Payar y frijol. Y también mucha carne de pescado. Miren, este es otro descubrimiento, ¿no? ¿Cuántos descubrimientos? Esto también es reciente. Es la famosa tumba de la señora de Cao. Hoy, gracias a esa tumba, descubierto en la Huaca del Brujo, en La Libertad, allá por Chicama, hoy se sabe que las mujeres tenían presencia en la política. ¿Qué tanto? Por este tipo de tumba se da a entender que esta mujer parece que gobernaba. Entonces todavía se está investigando el papel de las mujeres en la política de la cultura moche, gracias al descubrimiento de la señora de Cao. Mira, con su corona. Bien. Y los moche, ya para ir poco a poco terminando, fueron los mejores haciendo escultura en la cerámica. Mientras que Nazca eran los mejores pintores, cerámica pictórica, los moche los mejores en cerámica escultórica. Y al igual que otras culturas, los moche también conocían varios colores. Pero es un misterio de por qué solo pintaban principalmente con dos colores, ocre y crema. En la cerámica escultórica, me estoy refiriendo a el famoso Huaco retrato, ¿no? Otro récord mundial, jóvenes. La cultura moche es la que más ha representado en la cerámica todo tipo de expresión facial. El sorprendido, el ensimismado, el serio, el alegre, es impresionante. Los Huaco retratos, donde se usaban dos colores, ocre y crema. Y también la cerámica escultórica, ¿no? Del Huaco retrato. O sea, tenemos la cerámica escultórica del Huaco retrato y la cerámica escultórica del Huaco erótico, también llamado Huaco sexual. Esta cerámica tenía dos características. Era real, porque son escenas reales, pero también era mágico, porque hay cerámicas eróticas donde es más simbólico que realista. Pero también hay cerámica llamado huacos patológicos, donde se representaban en la cerámica distintas formas de enfermedades. ¿Por qué los moche representaban rostros con algún tipo de enfermedad? También eso es para debatirlo, ¿no? Algunos creen que servía para que los médicos puedan diferenciar una enfermedad tras otra.
los famosos huaco patológicos. Bien. Y en la cerámica pictórica que estás viendo, igual sobresalen dos colores, ocre y crema. Un solo pico, azagoyete y globular. Ahora, ¿qué representan los moche en su cerámica? De todo, pues, imágenes de dioses, de la guerra, imágenes mitológicos, etc. El famoso huaco escultórico de la cultura de los moche. Bien. Y gracias a la tumba del señor de Zipán, hoy se sabe que los moche eran expertos trabajando los metales. Cuando tú combinas el oro y el cobre, esa técnica se llama tumbada. Y los moche eran muy buenos con todo tipo de arte. Impresionante, ¿no? La metalurgia moche. Buenos pescadores pescaban con caballito de totora. ¿Qué le pasó a los moche? Hay dos propuestas. Lumbreras cree que los Wari los conquistó en una guerra. Otros que no, que fueron víctimas del cambio climático. El hecho es que en el año 600 desaparecen los de la cultura moche y desaparece la cultura nazca. Bien, jóvenes, qué penita. Hasta aquí estas grandes culturas. A continuación, vamos a compartir, dame un segundo, las preguntas de la clase de hoy. Puedes ir, por favor, sacando la separata, ¿ya? Y si quieres animarte a preguntar, por favor, adelante. ¿Ya? Dame un segundito. Un ratito, por favor. Ahí está. Ya. Entonces, puedes ir, puedes ir abriendo las preguntas, ¿ya? En un segundo comparto las preguntas. En un segundo. Y aprovecha si tienes alguna duda. Ahí está. Entonces, a continuación, lápiz en mano. Ya. Lápiz en mano, por favor. Listo. Vamos a compartir. A ver, ya creo que hay una respuesta. Ah, listo, perfecto. Ya, a ver, pregunta 1. Un segundito. Disculpa. Pregunta 1. Ya. Miren, así preguntan, ¿la cultura nazca fue contemporánea de la cultura? A ver, facilito, lo voy a anotar ya. Hace poco lo hemos visto. A ver, ¿la cultura nazca fue contemporánea? Oh, chica, pues, ¿no? 1C. Mochica, ¿ya? Pregunta. Dos. Relación que corresponde para completar correctamente la afirmación siguiente. El arte textil a Paracas como los huacos a los moche. 2A. 1C, 2A. Lo estoy colocando la respuesta en el chat, no te preocupes. 1C, 2A. Qué rápido, ¿no? Ya son ya 8 y 10. Perdón. Listo. Chavín ha dejado las excelencias de suerte. Es una alargada punta de 4 metros, donde aparece el dios jaguar. Lanzó monolítico, claro.
3C. El lanzón monolítico. Ojo con la 4. Cerámica precolombina, cuyo estilo se caracteriza por su escultura. Entonces, dos cosas, o es Nazca o es Moche. Vamos a ver qué dice más. Representado, disculpen, con caras humanas. Ojo, caras humanas. Ah, diferente. Y a veces de animales. Ya. Como dice cerámica, caras humanas, Moche, pues, ¿no? Los guacorretratos. 4C. ¿A qué cultura del horizonte se le considera colonizador y expansivo? Eso lo veremos en la siguiente clase. Tiahuanaco. 5D. Tiahuanaco. Señale usted en cuál de los departamentos se encuentra ubicado el centro ceremonial de Huántar. Ah, pues, Chavín de Huántar, Ancash, pues. 6C. Chavín de Huántar, 6C. 7. Cultura que ha transmitido al Perú, que llegó desde Mesoamérica. Lo que hemos explicado al comienzo, inmigracionista, ¿no? 7C. Inmigracionista. En la década del 80 se descubrió los restos arqueológicos de una civilización del Perú antiguo. Ojo, final del 80, eso me suena a Walter Alba, el señor de Zipán. Entonces, y el señor de Zipán está en la Huacarrajada, y la Huacarrajada está en Lambayeque. Entonces, D, Lambayeque. 8D. 8D, un ratito, perdón. Ya. Organización política de Chavín. Teocrático, pues, ¿no? 9A, teocrático. De las culturas mencionadas, ¿cuál de ellas fue la culminación y síntesis del periodo formativo? Chavín, pues, ¿no? Cultura matriz, síntesis. 10C. 11. La cerámica pictórica y polícroma de forma variada con dos picos de notable concepción artística, Mochica, perdón, Nazca, pues, 11A, porque dice pictórica, Nazca, pues. Reservorios, canales, pozos, el famoso acueducto subterráneo, Nazca, pues, ¿no? Perdón, como no está Nazca, los Moche, porque tanto Nazca y Moche son, hidráulicos. Entonces, 12A. Moche. En la iconografía de Chavín manejó símbolos e imágenes de contenido religioso. Es una expresión que aparece en la Universidad Federico Villarreal, la Estela Raimondi, pues jóvenes. Villarreal, ¿no? Donde vas a ingresar, a donde tú vas a ingresar, Estela Raimondi, 13B. Arqueólogo, un segundito, disculpa, arqueólogo que destacó la importancia de la cultura chavín y la definió como matriz. Tello, nuestro gran Tello, ¿no? Julio César Tello, 14B. Cultura preinca de excelentes ceramistas y textileros. Tuvieron, pero ojo, ceramistas. Tuvieron una especial predilección por lo pictórico. Entonces ya te está llevando a la cerámica pictórica. Ese es Nazca, 15D.
Y la última me parece que hay 16 o no. Vamos a ver. No, hasta la 15 nomás. Ahora entrego para todos. Todos en la reunión. Listo, jóvenes. Qué rápido, ¿no? Cuando se analizan grandes culturas como la que tenemos, el tiempo pasa a volar. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces... me gustaría mostrarte una joyita, ya para despedirme, que tiene que ver con la clase. A ver, un segundito nada más. Una joyita de joyitas, escrito en varios idiomas. María Reich, en alemán, inglés y castellano. Y mire esta joyita, jóvenes. Mire esta joyita de María Reich. Las líneas de Nazca. Pues visiten este lugar. Ya. Sí, juntito. Ahí está. Ahí ya pues le respondo, ¿no? Son joyitas, pues, libros únicos, ¿no? Listo. Y si te gusta leer cultura, entonces, listo. Esto es por... Listo, jóvenes. Ahí está. Un gusto, como siempre. Y allá le respondo, ¿no? Sí, joyita, ¿no? Una joyita de María Reich. La gran dama negra. Listo, jóvenes. Un gusto, como siempre. El próximo miércoles continuamos con las demás culturas preincas, ¿ya? Un gusto. Gracias, muchas gracias. Y gracias por participar, ¿ah? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Tienes que preguntar para que la clase se haga más interesante. Gracias a ustedes, jóvenes. Visiten los lugares que he mencionado y nos vemos. Cuídense. Me despido, Miss. Muchas gracias y